Hola, teacher, buenas Hola. tardes. Bueno, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Jenny Romero Palomares. ¿Cómo así? Sí. Ajá, Jenny Romero Palomares. sí. ¿Qué profesión ejerce? Yo actualmente trabajo como coordinadora del Instituto Londinense Ok, y trabajo como escritora en una editorial. ok, La editorial elabora material de inglés para el sector de educación pública a nivel medio superior, bachillerato. ¿Cuántos años de experiencia tiene trabajando? Uy, empecé a dar clases a los 18 años Ok, y este año cumplo 45, entonces ya tengo 27 27 años dando años. clase. Ok. ¿Su lugar de trabajo? Mi lugar de trabajo es el Instituto Londinense de Toluca. Somos un instituto de idiomas. Ok. Está situado en... Estamos situados a un costado de la Bombonera, sobre Avenida Morelos, número 207. Ok. Respecto, ¿qué puesto desempeña? Bueno, Soy coordinadora del instituto y también soy maestra del nivel avanzado. Coordinadora y maestra, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, teacher Jenny. ¿En dónde se concentran la mayoría de este tipo de profesionistas en el que usted ejerce su profesión? La mayoría de los que estudiamos lenguas estamos en el sector educativo. Ok. La carrera tiene 3 vertientes, que es docencia, traducción Ok. e interpretación. Docencia, Traducción e interpretación. Pero la mayoría nos concentramos en la parte de la educación, en este caso el área de docencia de una segunda lengua. Ok, teacher. ¿Qué actividades desempeña en su profesión? Son muchísimas las actividades, la principal es organizar, ¿no? Organizar, planear, organizar a los profesores, planear actividades, revisar planeaciones, atender a los padres de familia, revisar instrumentos de evaluación, revisar problemáticas individuales de cada miembro de la comunidad, tanto los docentes como los estudiantes. Ok, teacher. ¿Y es necesario utilizar algún tipo de vestimenta para desempeñar su profesión? Realmente no, porque nuestra profesión nos permite como ser laxos en nuestra vestimenta. Okay. Sin embargo, como la mayoría de los docentes son muy jóvenes, los profesores que tenemos aquí, sí es importante que haya esa distinción entre quién es el profesor y quién es el alumno, ¿no? En mi caso, pues evidentemente yo tengo 45 años y si yo entro a un aula, pues se nota que soy la maestra o la coordinadora. Pero en el caso de mis profesores que están en sus 25, 24 años, pues sí es importante que tengan por lo menos algo que los distinga, ¿no? A lo mejor usan jeans o ropa muy casual de la cintura para abajo, pero de la cintura para arriba sí les pedimos que traigan, no sé, camisa o una blusa formal para que se note quién es el docente. Exacto. Ok, sí, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Exacto. Bueno, dice, ¿cuál es el sueldo inicial que se obtiene en esta profesión? Depende de en qué sector te estés ubicando. Si te ubicas en el sector, en cuanto a la parte de docencia, si te ubicas en el sector público o si te ubicas en el sector privado, ¿no? Okay. A lo mejor inicialmente profesores que son recién egresados ganarán, no sé, entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales, ¿no? Dependiendo dónde trabajen. Y generalmente la mayoría de los profesores tiene 2 turnos de trabajo, matutino y vespertino. Entonces, a lo mejor, si son de esos profesores que cubren los 2 turnos, pues, no sé, 5 años después de egresados estarán ganando entre, no sé, 20,000 y 25,000 pesos mensuales, ¿no? Pero sí es una actividad muy, que requiere muchísimo tiempo de inversión y el pago no es lo que corresponde, ¿no? Sí, justo, o sea, no siento que a veces hacen demasiado y es como, sí, ay, muy poco remunerado. Muy poco remunerado. Sí. Sí. ¿Existen algún tipo de dificultades al desempeñarse profesionalmente? ¿Cuáles? Wow. Mira, yo no te voy a mentir, Fer, yo jamás he tenido una dificultad laboral
que haga que me tambalee, ¿sabes? Creo que todo se me ha dado muy orgánico. Los únicos 2 retos que yo he tenido profesionalmente son el primero, cuando empecé a dar clases a los 18 años, pues evidentemente que tu maestra tenga 18 y que tú tengas 40 años como alumno, pues no es como muy orgánico, ¿no? Entonces sí hubo algunas dificultades con mi primer grupo, porque recuerdo que mi primer grupo eran todos ingenieros de Bimbo. Entonces pues la mayoría estaban entre 35 y 45 años. Entonces sí, yo tenía 18 y literalmente se fueron a quejar de mi trabajo, ¿no? Que era una niña y que una niña no les podía dar clases. Ahora que yo lo veo de este lado, que ya tengo esa edad, yo haría lo mismo. Diría lo mismo. Y el segundo reto fue que en algún tiempo estuve trabajando en un instituto de idiomas, algunos años más bien, no algún tiempo, algunos años, porque gracias a ellos me dieron la oportunidad de estudiar y trabajar. Entonces, yo me formé ahí, en ese instituto, ¿no? El único problema fue que una vez que yo me gradué, ya el reto intelectual ya no era suficiente para mí. Entonces sí fue así como de chinos, ya no tengo nada que hacer aquí, ¿no? O sea, ya sé hacer de A a Z y yo quiero hacer un poco más, ¿no? Entonces renuncié precisamente porque el reto intelectual ya no era lo que yo esperaba. Ay, muy bien, teacher. Bueno, pero respecto a lo de la edad, pues creo que en eso, pues, aunque se hayan quejado, pues usted ganó experiencia, ¿no? Sí, totalmente. Sí, usted como que aprendió de eso y igual. Sí, bueno. ¿Se puede trabajar de manera independiente? Sí, totalmente. Dando clases privadas, hay muchas personas que tienen sus propios institutos de idiomas, hay personas que se contratan como intérpretes privados, como traductores privados, como peritos. Entonces sí hay mucha área de trabajo de forma individual. Ok, ¿se requiere dominio de algún idioma? Claro. Totalmente. Okay. Antes que nada requieres el dominio y el entendimiento de tu lengua materna para poder ejercer la enseñanza de una segunda lengua, porque eso te permite tener herramientas más fluidas en cuanto a tu propio desempeño como docente, ¿no? Planeación, organización. ¿Por qué? Porque un docente de inglés que está preparado para enseñar una segunda lengua sabe cómo funciona el aprendizaje desde el nivel cognitivo, ¿no? Entonces también lo tienes que comprender en tu primera lengua para que lo logres. La mayoría de mis colegas habla mínimo 3 idiomas. 3 idiomas. ¿No? 3 idiomas. Bueno, teacher, esa pregunta no viene, sin embargo, pues yo le pregunto de qué idiomas tiene dominio. Dominio, que yo pueda decir, tengo dominio completo del idioma, evidentemente mi lengua materna, y del inglés. Okay. Dominio de supervivencia nada más y que lo puedo entender, a lo mejor no lo hablo, o si voy puedo pedir comida o decir para dónde ir, a lo mejor francés y japonés. Ay, teacher, la verdad de que, no, siento que es muy útil, sobre todo como dice, de supervivencia, porque vas a algún lugar y siento que es esencial saber cualquier idioma. ¿Cómo sobrevivir, por lo menos? ¿Es importante saber relacionarse con los demás para llevar a cabo su profesión? Totalmente. Si eres una persona aislada, tímida, retraída socialmente, no funcionas como docente. Okay. Eso es un hecho. O sea, una de las cualidades principales de nuestra labor es aprender a ¿cómo lo diría? A armonizar con otros seres humanos, porque tienes que llegar a ellos de alguna manera. Sí, ¿no? Sobre todo conectar, ¿no? En Exacto. Este caso con los alumnos que son mayoría estudiantes. Así es. Pequeños. Sí, porque si no conectas con el alumno no confía en ti y por ende no va a haber un proceso fluido de aprendizaje. Intercambio, claro. ¿Qué características físicas considera que se necesita para este trabajo? Yo creo que pues ninguna. Yo creo que depende. Okay. Una de las características físicas que necesitas para este trabajo, evidentemente, es tener un manejo adecuado de tu aparato vocal, ¿okay? Para que la pronunciación sea adecuada, para que sepas manejar tu voz, con qué potencia la usas, okay, etcétera. Pero otra cualidad física que yo podría marcar o mencionar, okay, es tu condición física. Okay. Por ejemplo, yo toda mi vida he tenido sobrepeso. Pero cuando inicié mi carrera a los 18 tenía sobrepeso, pero tenía la agilidad de un joven de 18. Entonces yo podía trabajar con niños
perfectamente bien, porque los niños te demandan mucha actividad física. Sí, Sí, de muévete, siéntalo, ayúdalo. Todo, ¿no? Exacto, entonces sí necesitas cierta condición física dependiendo de los alumnos que te toquen, ¿no? Okay. Ya obviamente en mi caso que yo trabajo con niveles avanzados, son alumnos adultos, entonces ya no tengo que estar monitoreando, ¿no? Claro. ¿Hay posibilidades de crecimiento en su ámbito laboral? Depende cuál sea tu ¿Rama? Tu enfoque, okay. ¿No? Cuando es en la parte de docencia, pues evidentemente empiezas como maestro, puedes ascender a una coordinación, a una dirección, a una subdirección, depende a qué área te metas, área pública, área privada, okay. ¿No? Cuando te dedicas a la interpretación, ahí como casi siempre todos los intérpretes son independientes, pues tú eres tu propio jefe, ¿no? Pero de ahí puedes hacer un outsourcing con otros intérpretes. Okay. Los que trabajan en doblaje, como son actores de doblaje a veces o solamente traductores, pues a lo mejor puedes llegar a ser jefe de proyecto, ¿no? Okay. Pero realmente las áreas de crecimiento pues no puedo decir que no existen, pero son pocas, porque un licenciado en lenguas o un licenciado en lengua inglesa o un lingüista, pues sí tiene que, ¿cómo te explico? Es como, siempre vas a hacer lo que aprendiste a hacer desde el principio, ¿no? Claro. ¿Son importantes el sexo o la edad para esta profesión? ¿El sexo o la edad? Actualmente no. Yo diría que por lo menos en alumnos de 15 años para arriba, la aceptación de profesores de cualquier género, que se reconozcan en cualquier género, es aceptada, ¿no? Okay. Con los niños es otra historia, ¿no? Con los niños sí tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, pues no sé, el hecho de tener profesores que se reconozcan como, no sé, no binarios o de algún otro tipo, llega a ser un poco confuso para el alumno. Nosotros como instituto lo entendemos, claro, y lo aceptamos, evidentemente, ¿no? Pero el problema viene con el papá o la mamá, porque es así de, oiga, ¿qué está pasando? Porque el maestro, la maestra o el maestre de mi hijo es así, ¿no? Sí. Y pues vienen, como somos un instituto privado, pues vienen esas limitaciones. Okay. Que a nosotros muchas veces nos gustaría poder tener esa apertura, pero claro, los papás son los que nos limitan, ¿no? Sí, sobre todo porque pues cada quien, bueno, respecto a los papás, pues es difícil a veces pues lidiar con, o aunque el instituto tenga la apertura, a veces es difícil lidiar con ideas de los papás. Así es. Bueno, ¿qué sectores solicitan más sus servicios? El educativo y el empresarial. Ok. Educativo, que es pues escuelas prácticamente, y empresarial. También tenemos el sector legal para traducciones y todo eso. Ahorita que está muy en boga México, que todo mundo quiere comprar terrenos en México, entonces tenemos invasión de gringos. Sí. Pues se necesitan traductores legales, ¿no? Para ver todos esos trámites y también el entretenimiento. De hecho, yo tengo una exalumna que trabaja para Netflix. Okay. Entonces, pues en el mundo del entretenimiento ahorita es muy socorrido, ¿no? Videojuegos, ese tipo de cosas. Sí. ¿Cuántas horas trabaja al día? Yo trabajo aquí en el instituto 5 horas. 5 horas. Sí, en el turno vespertino. Turno vespertino. En mi otro trabajo no tengo tiempo determinado, pueden ser 10 horas al día, 3 horas al día, depende cómo necesiten mi servicio. Mi servicio. Okay. Dependiendo de su servicio. Bueno, teacher Jenny, ¿su profesión permite atender su vida personal y social? Sí, por supuesto. Sí, no hay limitantes, ¿no? Solamente en situaciones muy, muy especiales, pero no hay ningún problema. En general sí la deja. ¿Respeta sus horas de comida? No, ese sí es un problema, ¿no? Porque claro, aunque tengas un horario de comida, o sea, los papás siempre van a buscar, quiero hablar con la coordinadora o necesito esto, ¿no? O los maestros, ¿no? Oye, llenen esto, aquello, los chiquitines, los alumnos grandes, siempre hay que atender. O que no viene el maestro y hay que ir a clase. Exacto. Sí, justo. Sí. Bueno, no. ¿Cómo describe el estilo de vida en el ejercicio de su profesión? Para mí, yo siempre supe lo que quería estudiar, siempre supe lo que quería hacer y siempre he estado satisfecha con mi profesión. Entonces te puedo decir que para mí es lo más orgánico, lo más armonioso y lo que me hace feliz todos los días, ¿no?
Afortunadamente hago algo que no me cuesta trabajo levantarme por las mañanas, no me cuesta trabajo dedicarle un poco más de tiempo del que le debería de dedicar. Y siempre estoy pensando en cómo resolver ciertas problemáticas, ¿no? De cómo daría esta clase, cómo resuelvo este problema con tal papá, tal alumno, tal maestro. Claro, y sobre todo se nota, porque bueno, yo desde que entré al instituto generalmente nunca he tenido ningún problema y pues creo que también eso se debe a su organización, porque al final de cuentas usted es la que lleva todo el instituto y es como que, wow, o sea, no, yo nunca he visto algún problema o desde que entré, y, bueno, entré como hace 4 años y pues nunca he visto ningún problema en cuestión de organización, de los maestros. Creo que al final de cuentas como coordinadora pues siempre está al pendiente de cualquier cosa que pueda haber y creo que pues lo soluciona muy bien porque pues yo nunca he visto nada fuera de control o nada desorganizado, incluso en los eventos de Pascua así, y como de que wow, ¿cómo hace todo eso? No lo sé. No lo sé. Muchas gracias. Bueno, teacher Jenny, le agradezco muchísimo por brindarme algunos minutos de su tiempo y sobre todo pues por contestarme todas las preguntas y pues muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a ti. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.